Muchos de mis pacientes controlan su dieta, pero siguen cometiendo un error muy simple. No saben cómo beber agua correctamente. ¿Alguna vez se ha tenido esa sensación de estar en una montaña rusa con el azúcar en sangre a pesar de hacer aparentemente todo bien? Bueno, hoy vamos a hablar de una pieza del puzzle que muy a menudo se nos pasa por alto, una clave oculta que podría de verdad cambiarlo todo. Esa es la pregunta del millón, ¿a que sí? Se sigue la dieta al pie de la letra, se hace ejercicio, se toman los medicamentos, y aún así parece que la glucosa tiene vida propia y va por libre. Es una situación súper frustrante y, como vamos a ver, increíblemente común. Es que esta frase refleja una frustración que se oye una y otra vez, esa sensación de estar remando a contracorriente, de no entender qué falla. Pero, ¿y si la respuesta no estuviera en lo que se come, sino en lo que se bebe? A veces la clave está en el detalle más simple, en el más silencioso. Y esa causa silenciosa, como desvela nuestro análisis, es muchas veces la hidratación. Y ojo, no hablamos simplemente de beber más agua y ya está, sino de entender de verdad cómo el agua funciona como un regulador fundamental que a menudo pasamos por alto. Este es el concepto clave, la idea central. No hace falta llegar a una deshidratación severa. Con una ligera falta de agua, de esa que apenas se nota, es más que suficiente para que la sangre se vuelva un poquito más densa, más concentrada, y eso, como veremos, lo cambia absolutamente todo. Pero a ver, ¿cómo es posible que algo tan básico como el agua tenga tantísimo poder sobre nuestra sangre? Pues vamos a echarle un vistazo al mecanismo que lo explica todo, y lo vamos a hacer de una forma muy sencilla. Para que se entienda fácil, vamos a usar una analogía muy visual que aparece en el material original. Pensemos en el torrente sanguíneo, pues eso, como si fuera una sopa. Es muy simple. Si hay suficiente agua, la sopa está diluida. Los ingredientes, como la glucosa y los nutrientes, fluyen sin ningún problema. En cambio, si falta líquido, ¿qué pasa? Pues que todo se concentra, se vuelve más espeso. En nuestra sangre, el principio es exactamente el mismo. Y claro, esto provoca un efecto dominó. La glucosa se concentra, al corazón le toca trabajar más para bombear esa sangre que ahora está más densa, y la circulación en general se vuelve menos eficiente. ¿El resultado final? Pues que la glucosa tarda más en llegar a las células, y por lo tanto sus niveles en sangre se quedan altos durante más tiempo. Y aquí viene un dato importantísimo, sobre todo a medida que pasan los años. El mecanismo de la sed, nuestro chivato natural, pierde fiabilidad. Esto significa que eso de esperar a tener sed para beber ya no es una estrategia segura. Para cuando la sed aparece, el cuerpo ya podría llevar un rato deshidratado. Esto nos ayuda a desmontar un mito muy común, pensar que el control del azúcar es solo una cuestión de comida. La realidad es que se trata de un ecosistema, de un equilibrio entre varias cosas, la dieta, la actividad física, la medicación, y como un pilar fundamental, una correcta hidratación. Muy bien, ahora que ya entendemos el porqué, vamos a ver el cómo. Resulta que hay 4 hábitos muy extendidos que, sin que nos demos cuenta, pueden estar boicoteando nuestro equilibrio de agua en el cuerpo. Lo más sorprendente es lo comunes que son estos errores. El primero, que ya lo hemos comentado, esperar a tener sed, que es una señal que llega tarde. El segundo, beberse 1 litro de agua de golpe. El cuerpo no es capaz de absorber todo ese torrente y lo acaba eliminando. El tercero, empezar el día con un café. Después de 8 horas durmiendo, el cuerpo lo que pide es agua, no un diurético. Y el cuarto y último, creer que cualquier líquido hidrata. Las bebidas azucaradas, de hecho, pueden empeorar el control de la glucosa. Vale, entonces, si la sed no es una guía del todo fiable, ¿qué nos queda? Pues la respuesta está en aprender a escuchar otras señales, unas mucho más sutiles que nuestro cuerpo nos está enviando constantemente. Hay que pensar en estas pequeñas pistas, despertarse con la boca pastosa, ese bajón de energía que a veces entra después de comer, o notar que el azúcar por la mañana está un poco rebelde. Incluso cosas como una orina más oscura de lo normal o un ligero dolor de cabeza. No son alarmas a todo volumen, pero sí son susurros del cuerpo pidiendo agua. Después de todo este análisis, podemos reducir toda la información a una idea central, a un principio fundamental, que en realidad lo une todo. Esta cita es la síntesis perfecta. A menudo nos complicamos buscando soluciones muy complejas cuando lo que fallan son los cimientos. La pregunta clave es así de simple. ¿Está el cuerpo recibiendo el agua que necesita, cuándo la necesita y cómo la necesita? Y es que la conclusión es esta. Una verdad muy sencilla, pero tremendamente poderosa. Un organismo que está bien hidratado es un organismo que es más eficiente. Y cuando el cuerpo trabaja mejor, todo, incluida la gestión de la glucosa, tiende a estar mucho más en equilibrio. Y con esta idea cerramos el análisis de hoy. Queda una pregunta en el aire para la reflexión. ¿De qué manera podría cambiar el día a día si se empieza a replantear algo tan fundamental como la ingesta de agua? ¿A quién no le suena esto?
Empezamos un plan para beber más agua con toda la motivación del mundo y a los pocos días se nos olvida. Se convierte en una obligación más. Y si os dijera que el problema nunca ha sido la falta de ganas, sino que el método que casi todo el mundo usa está mal planteado desde el principio. Pues sí, aquí está la clave. No es un tema de disciplina, es que el enfoque no funciona. Así que vamos a olvidarnos de esos cambios drásticos de beber litros de golpe. Vamos a ver un método mucho más inteligente, que casi no requiere esfuerzo y que se integra en el día a día sin que nos demos ni cuenta. Bueno, pues empecemos con la primera gran idea, el ritmo. Pensemos en nuestro cuerpo como si fuera una planta. De nada sirve dejarla secar para luego inundarla de agua, ¿verdad? Lo que necesita es un goteo constante, pues nuestro organismo funciona exactamente igual. Ojo, que esto no es un horario súper estricto, ¿eh? Es más una guía de momentos clave. Un vasito al despertar, para poner el motor en marcha. Pequeños sorbos a media mañana, para mantener la energía. Mucho antes de que llegue la sed. Un poco antes de comer, que ayuda a la digestión. Incluso mientras hacemos tareas normales y corrientes. Y por la noche, lo justo y necesario para no interrumpir el sueño. Como veis, cada momento tiene su porqué. Bastante sencillo, ¿a que sí? ¿Y por qué funciona esto tan bien? Pues porque el cuerpo es un sistema increíblemente listo. Si le damos agua poco a poco, la absorbe y la distribuye sin agobios, manteniendo el equilibrio de los minerales estable. Es, básicamente, darle al cuerpo lo que necesita, justo cuando lo necesita. Pura eficiencia. Mirad, aquí se ve la diferencia de una forma súper clara. A la izquierda la estrategia del desierto y la inundación. Pasamos horas sin beber y de repente, ¡zas! Un montón de agua que lo único que hace es sobrecargar los riñones. A la derecha, una lluvia fina, constante, que el cuerpo aprovecha al máximo. La cantidad de agua puede ser la misma, pero el efecto es totalmente diferente. Y claro, este nos lleva a la pregunta del millón. ¿Cuánta agua hace falta beber en realidad? Nos han repetido 1000 veces lo de los 8 vasos, los 2 litros, pero la verdad es que no hay una cifra mágica. La respuesta es mucho más personal de lo que parece. En lugar de obsesionarse con contar litros, lo ideal es usar el propio cuerpo como medidor. Hay 3 señales que no fallan. La primera, escuchar. La boca está seca. Hay un cansancio que no se sabe de dónde viene. La segunda, observar. El color de la orina es un chivato estupendo. Un amarillo clarito es la luz verde. Y la tercera, adaptarse. Hoy hace más calor, ¿ha habido más movimiento? Pues el cuerpo va a pedir un poquito más. Y con esto llegamos a un mito de los grandes que hay que desmontar. Eso de que cuanta más agua, mejor. Pues no. Inundar el cuerpo de agua puede ser hasta contraproducente, porque diluye minerales que son vitales, como el sodio o el potasio. Al final, la clave no está en los extremos, sino en el equilibrio. A ver, una pausa aquí, que esto es súper importante. Todo lo que contamos es una guía general, pero la salud de cada persona es un mundo. Si existen condiciones médicas, como temas del corazón, del riñón, o se están tomando ciertos medicamentos, la única recomendación que vale es la de un profesional de la medicina. Siempre. Pero la historia no termina con el cuándo y el cuánto, ¿eh? Porque el qué bebemos es igual de importante. Y esto es fundamental, porque no todos los líquidos que nos metemos en el cuerpo hidratan de la misma manera. La diferencia es bastante clara. Por un lado, lo que de verdad funciona, el agua, sin más. Y por otro, lo que nos engaña, los refrescos y zumos, que son básicamente azúcar líquido y que nos destrozan los niveles de energía. Y mucho ojo con el café. Si se toma en exceso y con el estómago vacío, puede disparar el cortisol, que es la hormona del estrés. Vamos, justo lo contrario de lo que buscamos por la mañana. Mirad, esta historia real lo resume todo a la perfección. Un paciente que insistía, pero si yo bebo muchísimo. Y claro, al mirar de cerca, esa hidratación era una mezcla de cafés con azúcar y refrescos. Estaba metiendo líquido en el cuerpo, sí, pero no lo estaba nutriendo. Es una diferencia brutal. Muy bien, ya tenemos la teoría. Pero ¿cómo llevamos esto a la práctica, sin que se convierta en otra obligación más en la lista? La clave no es buscar la perfección, sino la constancia. Necesitamos un sistema que funcione a largo plazo, sin dramas. Venga, aquí van 4 trucos casi psicológicos para que esto salga solo. El primero, el entorno. Un vaso de agua siempre a la vista. Si se ve, se bebe. El segundo, asociarlo a rutinas que ya tenemos, como al lavarse los dientes. El tercero, empezar con poco. Un vaso más pequeño hace que la tarea parezca más fácil. Y el más importante de todos, observar los beneficios. En 1 o 2 semanas se nota la diferencia en la energía. Y esa sensación es la mejor motivación que existe. Y una última cosa. Cuidado con este error que es súper común. La manía de querer complicarlo todo de golpe. Empezar a mezclar el agua con sal, con limón, con 5 suplementos a la vez. Eso convierte un hábito sencillo en un experimento de química que es imposible de mantener. Lo inteligente es empezar por lo básico, el agua, y ya luego, poco a poco, si hace falta, ir ajustando.
Así que, si nos tuviéramos que quedar con una sola idea, sería esta. La hidratación inteligente no va de extremos ni de obsesiones. Va de ser constante, de usar el sentido común y sobre todo de escuchar al propio cuerpo. Un hábito simple que se mantiene en el tiempo es 1000 veces más potente que un plan perfecto que se abandona a la primera de cambio. En resumen, el objetivo no es beber más, es beber mejor. Pero queda un último detalle. Un factor que de verdad puede marcar una diferencia sorprendente en cómo nuestro cuerpo utiliza ese agua que le damos y cómo afecta directamente al metabolismo. ¿Qué puede ser? Bueno, esa es la pregunta que nos abre la puerta al siguiente nivel.